Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. En esta clase vamos a continuar nuestra discusión de los conceptos fundamentales de la geometría euclídea. Ya habíamos visto el triángulo y sus propiedades, los teoremas fundamentales referentes a triángulos. En general uno tiene pues una figura que se llama un polígono. Entonces un polígono es simplemente la generalización de un triángulo, es una figura que va a tener varios lados. Si tiene 3 pues es un triángulo, si tiene 4 será un cuadrilátero, 5 pentágono, hexágono 6 lados, heptágono 7 lados y así sucesivamente. Muy bien, entonces un cuadrilátero con un par de lados paralelos se llama un trapecio, es decir, este lado es paralelo a este, pero este no tiene que ser paralelo a ese es un trapecio. Estos son, vamos a mirar los tipos de cuadriláteros, o sea, de 4 lados que hay. Hay un paralelogramo también, entonces el paralelogramo es un cuadrilátero en donde los lados son paralelos. Miren que este lado es paralelo a este y este es paralelo a este. Pues obviamente este es el rectángulo, este es el cuadrado, es un rectángulo de lados iguales. Tenemos un rombo, es un paralelogramo, es decir, los lados son paralelos y tienen la misma longitud. Esa es la definición de un rombo. Bueno, entonces tenemos un concepto que es el perímetro. El perímetro de un polígono es la suma de la medida de sus lados. Es decir, si fuéramos a construir el polígono pensando que lo hacemos con una cuerdita, pues sería la longitud total de la cuerdita que se necesita para encerrar un terreno que tenga esa forma del correspondiente polígono. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Un terreno tiene forma de rectángulo. Su largo es 50 pies, no sé por qué, pongámoslo en metro mejor. Su ancho es 26. ¿Qué cantidad de alambre se necesita para encerrar por completo el lote? Entonces razonemos un segundo. Muy bien, entonces tenemos esta situación. Tenemos un rectángulo, como se muestra aquí en la figura. Un rectángulo. Y nos dicen que el largo, L, llamémoslo, es igual a 50 unidades, 50 metros o 50 pies, lo que ustedes quieren. Y el ancho, A, es 26 metros. Entonces este es A. Entonces, ¿cuánto es el perímetro? Pues simplemente el perímetro, pues sería, simplemente vamos pintándolo este lado, ¿cierto? Son 50, más vamos a recorrerlo, más 26 de alambre, digamos que se necesita aquí, más 50, más 26. Este es un ejercicio elemental, entonces queda 50 más 50, 100, entonces queda 100, más, ahora queda 26 más 26, queda 20 más 20, 40, y 12, 52, 152 unidades, 152 metros, sería la cantidad de alambre que hay que comprar para cercar este terreno. Aquí hemos utilizado entonces la fórmula para el perímetro de un rectángulo, que es bastante intuitiva. Ahora, otra fórmula que necesitamos es para el área del rectángulo. Si tenemos un rectángulo, como se muestra aquí en la figura, de longitud B y de anchura H, o el ancho es H, entonces el área está dado por la fórmula B por H. Esa es una fórmula muy conocida. Entonces veamos el cuadrado en particular, pues A y B son iguales, entonces el producto de los dos lados, A por A, es A al cuadrado. Eso nos daría el área del cuadrado. Y en general, para un paralelogramo, el área se calcula de la siguiente manera: sería B por, ya no sería la longitud de este segmento, sino B por la altura, que es esta distancia de aquí a aquí, ¿de acuerdo? O esta distancia de aquí a aquí. O sea, uno coge un punto del lado opuesto al que es paralelo y traza la distancia al otro lado paralelo. Esa es la altura. Entonces, base por altura es el área del paralelogramo. Ahora hacemos algunos ejercicios para memorizar estas fórmulas. Pues primero repasemos todas las formulitas. El área del triángulo, entonces es lo mismo, sería base por altura, pero ahora dividimos por 2, ¿cierto? De cierta manera esta es la mitad. Si ustedes prolongaran este lado aquí y este lo pusieran paralelo, ¿cierto? Aquí como se muestra en la figura, pues entonces B por H sería el área de eso. Pues si tomamos la mitad sería el área del triángulo, base por altura sobre 2. Ahora, para el trapecio es lo mismo, base por altura, pero ¿cuál base? Hay dos bases, ¿cierto? Porque tienen medidas distintas. Entonces el promedio de la suma, esta más esta sobre 2 por H. Entonces este es el área del trapecio. Estas son, digamos, unas formulitas que es bueno memorizar o tenerlas pues a la mano si uno no quiere memorizarlas.
Entonces vamos a hacer algunos problemas, como la siguiente figura muestra, por ejemplo, el plano del piso de un edificio que está construido por varios rectángulos. Si cada longitud está en metros, ¿cuántos metros cuadrados de recubrimiento se requieren para cubrir el piso del edificio? Piensen que uno compra baldositas, que entonces necesita saber el área total de esta figura. Entonces vamos a calcularla. Muy bien, entonces vamos a hacer los cálculos. Entonces simplemente partamos esto en tres áreas. Digamos el área 1, que sería la de este rectángulo, que está aquí, llamémosla A1, pintémosla de colores distintos si ustedes quieren. Después este rectángulo alargadito, llamémoslo A2, el verde. Y el otro lo podemos en azul llamar A3. Este que está aquí, este rectangulito A3. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es el área total. Entonces el área total sería pues A1, obviamente este, más A2 más A3. Bueno, hallemos A1 entonces. ¿Quién es A1? Pues A1 sería, hay que multiplicar este lado por este. Ahora, ¿cuánto mide esto de aquí a aquí? Pues sabemos que de aquí a aquí mide 40. Este mide de aquí a aquí, ¿cierto? Desde este punto hasta este punto, esto mide 12, ¿cierto? Estos son 12, de aquí a aquí. 12 más 3 son 15. Entonces, de este punto hasta este punto, hay 12 más 3, hay 15. Entonces, si a 40 le restamos 15, nos da este pedacito. Este es 40 menos 15. Este lado sería 40 menos 15. 40 menos 10, 30, menos 5, 25. Entonces este mide 25. Este es 25. Entonces 25, este lado lo multiplicamos por 15. Lo que eso dé, no nos importa la cuenta por el momento. Ese sería el área 1. ¿Cuál sería el área 2? El área 2 sería el área en verde, pues muy fácil. Sería, hay que sumarle, hay que multiplicar el ancho, que es 3, por la longitud. Ahora, ¿cuánto es la longitud? Pues vamos a ver, tenemos que ser precisos. ¿Cuánto es esta longitud de aquí a aquí? Pues muy bien, vamos a ver. Tenemos por aquí, hay 7, ¿cierto? Y por aquí hay 10, ¿cierto? Este lado, sumado de aquí a aquí, tiene 7, y de aquí a aquí tiene 10, entonces en la longitud sería 17. Entonces sería la longitud 17 por el ancho, que es 3. Ese sería 2. Y finalmente a 3, pues ¿cuánto es a 3? A 3 está dado, está, digamos, cantadito, ¿cierto? Porque esto es 12 por 10, o sea, no tiene ningún problema. Entonces simplemente sumamos esas tres cantidades y eso nos da el área total de ese piso. Bueno, hagamos otro ejercicio. Por ejemplo, calculemos el área del paralelogramo que se muestra aquí. La altura nos dicen que es 6 y la base es 15. Entonces aquí lo vemos abajo, simplemente que sería la base por la altura, 6 por 15. Ese sería el área. Muy bien. Hagamos un problema un poquito más. Bueno, repasemos las fórmulas primero. Aquí tenemos un trapecio. ¿Cuál sería el área total del trapecio? Pues sería 9 más 3 sobre 2 multiplicado por 6. ¿De acuerdo? Como se lee aquí en la fórmula. No nos importa cuánto de ese cálculo, simplemente nos interesa saber cómo se aplica la fórmula. De otro lado tenemos otra figura fundamental, que es la circunferencia. Entonces recordemos, ya habíamos estudiado qué era una circunferencia, es el lugar geométrico de todos los puntos que distan de un centro. Para la circunferencia hay dos fórmulas esenciales que debe saber toda persona culta. ¿Cuánto es el perímetro? 2pi por r. ¿Y cuánto es el área? Pi por r2. Estas son fórmulas conocidas desde hace mucho tiempo, desde los babilonios, desde los egipcios, y deben pertenecer, digamos, al bagaje cultural de cualquier persona. Entonces repito, el perímetro es 2pi por r y el área es pi por r2. Una manera de acordarse es que el perímetro tiene unidades de longitud. Esto es aproximadamente 628 veces el radio. O es el diámetro, si ustedes quieren, 2 veces el radio es el diámetro por pi. Muy bien, y el área es pi por r2. Miren que el cuadrado indica unidades de área. Entonces esa es una manera mnemotécnica de acordarse. Muy bien.
Entonces vamos a hacer este problema. Un círculo tiene un diámetro de 12.6 centímetros. Calcule su circunferencia. Muy bien, entonces pintemos el círculo aquí a un ladito. Entonces tenemos este diámetro de 12,6. Entonces, ¿cuánto sería el radio? El radio sería 12.6 dividido 2, ¿de acuerdo? Eso multiplicado por 2, pues nos da 12.6, 2r multiplicado por pi, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la medida del perímetro de la circunferencia. Muy bien, ahora para este otro problema, si el radio es 1.7, entonces aquí aplicamos la formulita, el área es pi por r al cuadrado, es decir, pi por 1,7 al cuadrado. Muy bien, exactamente como se muestra aquí a la izquierda. Muy bien, vamos a resolver ahora un problema que combine las distintas fórmulas. Por ejemplo, aquí nos piden encontrar el área, aquí el área rosada, y el perímetro de la parte pues sombreada, esta parte que está sombreada de color rosado. Entonces vamos a hallar el área y el perímetro. Entonces veamos cómo proceder. Muy bien, esta es la figura que tenemos. Tenemos aquí un rectángulo de lados 21 y 23 y tenemos un semicírculo que tenemos entonces que calcular. Vamos a calcular el área de la parte roja. Entonces simplemente el área roja, llamémosla A sub rojo, va a ser igual al área del rectángulo este rectángulo grande, y hay que restarle entonces el área del semicírculo. Este sería el área del semicírculo. Le restamos el área del semicírculo, muy bien. Entonces tenemos que calcular el área, pues el área del semicírculo es un medio del área del círculo. Entonces, no sé, démosle al área del rectángulo llamemos A1 y al área del semicírculo llamémoslo A2. O sea, este es el que yo estoy llamando aquí A2 y este lo estoy llamando A1. O sea, área del rectángulo es A1 y área del semicírculo es lo que estamos llamando A2. Bueno, ¿cuál es el área del rectángulo? Esto es evidente, el área del rectángulo es 21 por 23, sin importar lo que eso nos dé, y el área del semicírculo es igual al área del círculo, de este círculo completo, pues dividido 2, es la mitad. Entonces el área es pi por el radio al cuadrado. Aquí he marcado el centro, entonces marquemos el radio. Este sería el radio, ¿cierto? Esta distancia de aquí a aquí, pi r2 sobre 2. Bueno, ¿cuánto es el radio? Pues entonces el radio vemos en la mitad de 21, ¿cierto? Si trazamos una línea por aquí, por la mitad, pues hagámoslo. Tracemos una línea, no sé, voy a ponerle otro color, por ejemplo verde. Entonces vemos que esto pues se divide en 2. Entonces este pedacito pues es 21 medios y este es 21 medios, entonces R es 21 sobre 2. Entonces área A2, el área A2 pues sería pi por 21 al cuadrado sobre 2, y el área roja sería el área 1, 21 por 23, menos A2, que es pi, el número pi 3, 14, 15, 9, recuerden es un irracional, muchas veces lo aproximan como 3, 14, 16, es una buena aproximación, aunque no debe confundirse con 3, 14, 16 dividido 2. Muy bien, entonces esta sería el área roja, no nos importa cuánto da ese resultado, lo importante es saber cómo hallarlo. Finalmente vamos a hacer un problema un poquito más complicado. Supongamos que tenemos un cuadrado ABCD, como el que se muestra aquí, A, B, C, D, y supongamos que tiene el lado 2, o sea, esto es 2. Si desde el centro del cuadrado, o sea, desde el punto O, el centro del cuadrado, trazamos una circunferencia de radio 1 completa, de radio 1, es decir, esta circunferencia que está aquí, que se ve de radio 1, muy bien, y desde cada uno de los vértices trazamos un cuarto de circunferencia de radio 1, o sea, desde aquí también trazamos esta circunferencia de radio 1, pero solo nos fijamos en este pedacito, un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Entonces calculemos el área total sombreada en rojo.
Eso es lo que nos pide el problema, computar el área en rojo. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer este problema? Yo quiero que antes de resolverlo, ustedes detengan el video y traten un rato, ¿cierto? Traten de usar las fórmulas y continúen después una vez tengan la respuesta, o si no pudieron hacerlo, entonces consulten cómo se hace. Detengan el video. Muy bien, entonces vamos a resolver el problema. Tenemos el cuadrado el cuadrado ABCD. Recordemos que tiene el lado 2, esta distancia es 2, de aquí a aquí. Hacemos esta distancia de aquí a aquí, es 2, de tal manera que ya sabemos que el área de este cuadrado grande pues sería 2 por 2, 4. Entonces, área de ABCD, esa área es 4. Ahora, queremos averiguar el área de la región sombreada en rojo. Hacemos lo que hacen los matemáticos. Cuando uno no sabe cómo calcular algo, le da un nombre, le da el nombre de alguna variable como incógnita. Entonces llamemos a X el área de cada región roja, o de cada luna, llamémoslo así, de cada luna roja. Estoy llamando este aguacatico que se ve aquí una lunita roja. Muy bien, entonces vamos a trazar ahora dos líneas auxiliares. Tracemos aquí, esta línea está al centro, pues más o menos, aquí al centro, de tal manera que este forma un cuadradito de lado 1 por 1. Este cuadradito, entonces démosle nombres A, B, C, D, F, llamemos el centro, F, G. Entonces el área del cuadradito A, E, F, G es 1, esa área es 1, y vamos a mirar el área verde, esta área que está aquí, o sea el área comprendida, no sé, por la región, entonces llamemos Y, el área de la región determinada por AEG. AEG. Muy bien, ese es el área de esa región. Ahora la observación crucial es la siguiente. Si marcamos en azul esta otra área que está aquí, si esa la marcamos en azul, es decir, entonces el área en azul es el área de la región EFG, ¿cierto? Entonces miren que estas dos áreas, la afirmación crucial es que el área de la región verde y la región azul es la misma. O sea, la afirmación, voy a escribirlo como una afirmación, es que el área de la región EFG, en la región azul, es igual a Y también. ¿Por qué razón? Miren, es por lo siguiente. ¿Cuál es el área de la región EFG? Entonces, área azul, el área azulita es el área del cuadrado, todo, menos, ¿cierto? Es el área del cuadrado AEFG, este AEFG, restándole el área del un cuarto de círculo, el círculo que tiene centro O y radio 1, ¿cierto? Menos un cuarto, ¿cierto? Este círculo que sería como el círculo EG, pues la circunferencia iría de E a G. Este es un cuarto del área del círculo de centro A y radio 1. ¿De acuerdo? Mientras ahora el área de la región verde, el área verde, pues sería lo mismo, es el área de todo el cuadrado, es esta misma cosa, área de AEFG menos un cuarto ¿por qué sería ahora? Pues el área de la región verde es, quitémosle, este sería el área del círculo de centro F y radio 1. Entonces esto sería área del círculo de centro F y radio 1, pero miren que esos dos círculos son iguales. Pues estos son círculos, tienen el mismo radio, entonces tienen la misma área. Entonces el área verde es igual al área azul. Esa es la cuestión fundamental. Entonces el área verde, el área azul es también igual allí. O
sea, el área azul es Y. Muy bien, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque podemos hacer el siguiente cómputo. El área de todo el cuadradito AEFG, que es 1, o sea, área de AEFG, que es igual a 1, obviamente, ya lo tenemos aquí, AFG es 1, 1 por 1, es igual a verde más rojo más azul. El área verde es la que estamos llamando Y. El área roja es la que estamos llamando X, cada lunita de ellas, ¿de acuerdo? Y el área azul ya vimos que es igual al área verde, entonces también es Y. O sea, esto es 2Y más X. Entonces nos queda una ecuación, 2Y más X es igual a 1. Entonces tenemos una primera ecuación que relaciona las dos variables. Muy bien, ahora vamos a hacer la cuenta para el área del cuadrado grande. Esa área es 4, ¿cierto? El área del cuadrado, el área de ABCD, que es 4, pues sería igual a ¿quién? Pues es igual al área del círculo completo de centro F y radio, pues ¿cuánto es este radio? Este radio es 1, ¿cierto? Entonces es área del círculo de centro F y radio 1. Muy bien, toda esta área más, pues bueno, simplemente como después de haber llenado toda esta área que está dentro del círculo, pues hay que sumarle 4 veces, ¿cierto? Las 4 áreas verdes que son iguales por simetría. Entonces más el área verde lo estamos llamando, el área de la región verde lo estamos llamando Y, entonces sería 4Y. Entonces nos queda esta ecuación, 4, ¿cierto? 4 igual. ¿Cuál es el área del círculo F y radio 1? Es pi por R2, o sea, pi. El área de un círculo es simplemente independiente del centro, ¿cierto? Solamente es pi por R al cuadrado, o sea, pi por 1 al cuadrado, más 4y. Entonces nos queda la ecuación, 4 igual a pi más 4y. Pasamos a restar pi, nos queda 4 menos pi igual a 4y, y dividimos por 4 a ambos lados y nos queda y igual a 4 menos pi sobre 4. ¿De acuerdo? 4 menos pi sobre 4, ya tenemos el valor de y. Entonces esto es muy importante, ya tenemos este valor de y. Entonces tenemos el valor de x también. Por ejemplo, lo despejamos de esta ecuación. Recuerden, aquí hay un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Que era esta ecuación 1. Y por otro lado teníamos esta ecuación 2, miren. Entonces recuerden la técnica que ya la estudiamos en una clase anterior, es despejamos una de las variables en una ecuación, pues aquí y nos da directamente, ni siquiera en términos de x, sino que ya nos da un valor y sustituimos ese valor aquí. Entonces x es 1 menos 2y, 1 menos 2 veces todo el valor de y, que es 4 menos pi sobre 4. Muy bien, entonces el área buscada, lo que estamos buscando desde hace rato es 4 veces la región roja, o sea 4x. Entonces simplemente hay que multiplicar toda esta expresión por 4, entonces 4 que multiplica un corchete grande, 1 menos 2 por 4 menos pi sobre 4 y lo que esto dé. Esto va como 2,21 si no estoy mal, algo así, pero ustedes simplemente lo pueden hacer con la calculadora. Esto resuelve entonces el problema completamente. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que sigan viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.